Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta reunión que tenemos hoy, que va a hablar hoy José Antonio de la verdadera libertad. Y bueno, está aquí con nosotros Kento, estoy yo y José Antonio. Pues nada, si quieres empezar. Pues muchas gracias, Alex, por venir y participar y compartir hoy aquí. Y también te agradecemos a ti. Siempre se me olvida tu nombre, perdona. Kento. Kento. Sí, te conocía de vistas de años anteriores, pero últimamente más, porque parece que vas viniendo de vez en cuando y echas una mano aquí a Alex, ¿no? En el cuidado y el mantenimiento de la finca. Entonces es un placer, ¿no? Es una alegría tenerte hoy y que puedas también expresar tu corazón y tus reflexiones y tus comentarios después acerca de la temática de hoy, que es la verdadera libertad, ¿vale? Pero libremente, si uno se siente y quiere, pues está invitado, ¿no? A dar el punto de vista personal también. Yo simplemente me voy a limitar a hacer una presentación, ¿vale? Y después, pues, habrá tiempo para el diálogo, ¿no? En la tertulia. Pues bien, la temática de hoy es la verdadera libertad. La libertad es algo que nos gusta a todos y es algo que el ser humano ha buscado y ha anhelado de alcanzar y de disfrutar, pero que no se ha podido conseguir, ¿no? Vemos que han habido luchas encarnizadas, ¿no? A lo largo de la historia, precisamente por luchar por esta libertad, ¿no? Desde el individuo, pasando a la familia, a la comunidad, a la nación o a nivel mundial, ¿no? Y es curioso porque si observamos, vemos que la paz es lo más deseado, ¿no? Pero la paz da la sensación de que es prácticamente imposible, ¿no? Alcanzarla en nuestros días, ¿no? Porque la verdadera libertad es precisamente nuestra propia liberación, es la realización de nuestro propio propósito de haber venido a este mundo físico. Y esta libertad solamente es posible cuando nosotros estamos en unidad, en armonía, en sintonía con el universo, en una relación de amor, de dar y recibir con el universo, sin interferencias. Pero parece ser que esta relación de amor verdadero y de sintonía con el universo y con nosotros mismos y en relación a los demás, parece que no sabemos cómo dar la tecla correcta para conseguirlo, ¿no? Para estar conectados, ¿no? Y vemos que este es realmente el problema que venimos arrastrando desde el principio de la historia humana. Algo sucedió que bloqueamos o impedimos alcanzar nuestra relación con esta fuente universal del amor verdadero, con el Creador. Es decir, que perdimos el rumbo, perdimos la dirección, perdimos el propósito de la vida, nos desviamos y desde entonces estamos navegando sin dirección clara y estamos sufriendo porque no encontramos el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta que está en nuestro ADN, que es la felicidad, es la alegría de sentirnos libre en conexión con la fuente, primero universal, del amor verdadero, con el Creador. Nos hemos distanciado, nos hemos separado, nos hemos hecho insensibles y por eso desconocemos. Estamos en el mar de las oscuridades, ¿no? Y no encontramos el camino de vuelta. Y por eso el ser humano ha estado buscando y luchando por conseguir esta libertad, que no es más ni menos
que el propósito original que se nos dio. Y hasta que no sepamos, tengamos una comprensión sobre ese propósito y no lo realicemos, pues estaremos encadenados a sufrir y nunca seremos libres de expresar expresar, como decir, de alguna manera, nuestra naturaleza original, nuestra esencia como seres humanos. Vemos que las demás cosas en la creación están en unidad y armonía con su medio o con su relación con los demás seres de la creación, porque cumplen el propósito por el cual han sido creados, pero solamente el ser humano estamos en constante lucha y conflicto dentro de nosotros, y esa lucha, ese conflicto, ese sufrimiento lo expresamos a todos los niveles, ¿no? Y lo vemos manifestado en las guerras, en las violaciones, en los asesinatos, ¿no? En fin, entonces vemos que hay una enfermedad inicial o un pecado original que nos hizo insensibles o que nos separó del Creador, de nuestro propósito, ¿vale? Y nos relacionamos o nos conectamos con otro propósito distinto, contrario, que nos tiene esclavos de un dominio y una soberanía del mal y el pecado. Es decir, que no somos dueños de nuestra propia voluntad. Hemos perdido nuestra propia voluntad. Estamos siendo utilizados o manipulados por unas fuerzas oscuras del mal con un fin que no tiene que ver con la unidad, la armonía, el amor verdadero o la paz, sino con todo lo contrario. Con todo lo contrario, ¿no?, a estos ideales, a estos valores que representan el verdadero ideal que se nos dio como propósito de la vida. Y por eso estamos navegando sin rumbo, perdidos. Y vemos que el pecado original solamente es posible liberarnos o separarnos de él a través del Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, que viene como el mediador entre Dios y los hombres. La Biblia explica, o el cristianismo, la fe cristiana, que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Es decir, el Mesías representa al nuevo Adán, sin el pecado original, sin la semilla del mal, ¿vale? El pecado original lo podemos relacionar con la semilla del mal, para entenderlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, el nuevo Adán viene encarnando el espíritu y el amor del Creador, y en la semilla del mal no le afecta, no está en relación con él. ¿Entiendes? Entonces, el Mesías ya vino hace un poco más de 2000 años en la persona de Jesucristo, pero Jesús sabemos que se tuvo que marchar a una edad muy temprana de 33 años a través del camino del Calvario, de la crucifixión, pagando el precio con su sangre por librarnos de nuestros pecados, ¿vale? Entonces, Jesús, gracias a esta victoria de ser una ofrenda de sacrificio en la cruz, abrió la puerta de salvación espiritual. Es decir, si nosotros creemos y nos unimos a Él y al Espíritu Santo, a los padres espirituales, podemos nacer en espíritu y estaremos protegidos espiritualmente de toda esa influencia o de ese dominio o ataques de la soberanía del mal y del pecado que domina este mundo. Pero Jesús prometió poco antes de marcharse, en la última cena con sus discípulos,
les dijo que uno de ellos le iba a traicionar, que moriría en la cruz, pero que regresaría muy pronto, porque Jesús sabía que si él se marchaba perdiendo el cuerpo con la crucifixión, su misión no quedaba completada. Se establecería una condición de victoria espiritual, pero a nivel físico estaríamos expuestos al pecado de la carne, a las tentaciones de la carne. De hecho, cuando Jesús se marchó, el dominio del mal y el pecado todavía dominaba hasta nuestros días. Pero a nivel espiritual, los creyentes en Jesús y en el Espíritu Santo, con oración, con arrepentimiento, con devoción, con condiciones de todo tipo, pues pueden protegerse de alguna manera. ¿Vale? Pero Jesús no pudo ayudarnos a cortar con el pecado original, porque Él no estableció el nuevo linaje de sangre de Dios en la tierra. Es decir, no estableció la posición de padres verdaderos, no construyó el ideal de la familia y, por tanto, no transmitió una cultura, una soberanía del amor verdadero de Dios directamente en la relación con los seres humanos. Por eso, este trabajo quedó pendiente porque el pecado original es un pecado de sangre y el pecado original se tiene que resolver a través del ser humano en la tierra y tiene que ver con el linaje. Entonces, el linaje actual es el linaje de Satán, ¿no? Del diablo. Por eso ese es el linaje al que tiene que cambiar. Pero Jesús, Jesús prometió que regresaría en una segunda venida. 2000 años después ya vino el Señor de la segunda venida. En 1920 en Corea, en la persona del maestro padre verdadero Son Myung-moon, y en 1960, con las bodas del Cordero, estableció por primera vez en la historia humana la posición de padres verdaderos, el líder de la familia, dando comienzo al linaje de Dios en la tierra e iniciando los últimos días con la nueva tradición del amor verdadero, de la soberanía directa de Dios, en la relación de padres a hijos. Bien. Pues el Señor de la segunda venida consiguió, de alguna manera, pues establecer las condiciones para que el ser humano, cada uno de nosotros, pudiéramos cortar ese vínculo de sangre con el linaje de Satán. Y esto es posible a través de injertarnos en el olivo verdadero, en el nuevo linaje que representan los padres verdaderos, con la santa bendición matrimonial. Pero la santa bendición matrimonial es condicional, no es automático la liberación. Significa que esto es un compromiso, una responsabilidad de determinación de ir por un camino de restauración para eliminar todos los aspectos que incluye el pecado original, para crecer espiritualmente y para finalmente alcanzar el árbol de la vida, alcanzar a ser señores de la creación, alcanzar esta relación plena y directa de amor de Padre e Hijo con el Creador, de encarnar el Espíritu, el amor de Dios, tal y como Jesús y el Señor de la segunda venida vinieron sin el pecado original, sin la semilla del mal. Esto es el objetivo, la meta última que tenemos que conseguir a través de la santa bendición, que solamente es el inicio, la condición condicional que implica una responsabilidad y un trabajo que nos puede llevar toda una vida. ¿Vale? Entonces, este pecado original ha dado lugar a otros 3 tipos de pecados importantes. El pecado hereditario, lo he anotado aquí en la pizarra, el pecado hereditario, el pecado colectivo y el pecado individual. El pecado hereditario es el pecado de los antepasados.
no somos directamente responsables de haber creado estos pecados, pero por el vínculo que nos une a nuestros antepasados, cargamos con estas mochilas de pecados. Entonces, nosotros tenemos la llave de decidir y de tomar responsabilidad de resolverlos o no, mientras estamos vivos en la tierra. Si tomamos el camino de trabajo y de lucha por resolver estos problemas, estos pecados a los antepasados, mejorará nuestra vida, nos sentiremos cada vez más libres y al mismo tiempo permitiremos que nuestros antepasados se puedan liberar. Si tomamos el camino contrario de decidir que no vamos a ser responsables y que no nos queremos y que no queremos saber de ellos, pues dejaremos este trabajo pendiente a nuestros descendientes, ¿vale? Entonces, en Oriente hay cultura, hay tradición de fe de que la vida no termina después de la muerte, que continúa. Y por eso ellos conservan y guardan y conocen perfectamente el árbol cronológico de sus antepasados. Es decir, saben perfectamente la fortuna y las deudas espirituales de sus antepasados, las cosas buenas y las cosas malas. Aquí en Occidente, por ejemplo, es todo lo contrario. La mayoría no creen que después de nuestro tiempo de vida en la Tierra pueda haber algo más. Ellos se considera que pues morimos, nos descomponemos y volvemos al polvo y desaparecemos y ya no hay nada más, ¿no? Entonces, aquí en Occidente no se guarda, no se conoce la historia cronológica de nuestros antepasados, pero a través de nuestros abuelos podemos conocer, todos los que tengan abuelos, si hacemos el esfuerzo de conectarnos a ellos y de preguntar, informarnos bien, nos pueden hablar acerca de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Es decir, 5 generaciones con nosotros, contándonos. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Significa que son 5 generaciones y unos 200 años. Tiempo más que suficiente para saber exactamente los pecados malos que cometieron nuestros antepasados. Y por tanto, saber por dónde tenemos que ir, qué cosas son más importantes, donde tenemos que dedicar más tiempo y energía, ¿no? Para mejorar nuestra situación y la de nuestros antepasados. Bien. Después tenemos el pecado colectivo, que tampoco somos responsables de haber cometido esos pecados, pero por formar parte de una colectividad, ya sea nacional, cultural o religiosa, pues estos pecados están con nosotros, no los podemos evitar. Entonces, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, lo había comentado en alguna otra ocasión, de que... Adelante, José Manuel. Bienvenido. Estamos aquí reunidos. Entonces, me gusta comentar este punto concreto, ¿no? A nivel nacional, como todas las naciones, a lo largo de la historia, tienen muchos pecados acumulados. Pero España, por ejemplo, el pecado nacional de el descubrimiento de las nuevas tierras de las Américas. Esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Tuvo su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo, la evangelización. El llevar la victoria del amor de Jesús a aquellas gentes que vivían unas vidas muy rudimentarias en contacto directo en relación con la Madre Tierra, muy distinta a Occidente, ¿no? Y bueno, esto fue lo positivo, ¿no? Pero por otro lado, hubo mucho abuso de la autoridad, ¿no? Y del dominio por por el progreso, ¿no? Tanto tecnológico en aquel tiempo como científico. Entonces se fue allí y se les robó la plata y los recursos naturales y se les dominó y se les utilizó como mano de obra esclava para hacer los trabajos más difíciles, ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad con el tema de la inmigración, que es un tema
la actualidad, pero refiriéndome a la inmigración legal, controlada y regular. Vemos que en España la primera comunidad en número mayoritaria es la la hispana. Entonces, ahora podemos resolver de alguna manera si los recibimos con los brazos abiertos, los cuidamos, los protegemos, los amamos y utilizamos parte de nuestros recursos, de los impuestos de todos los españoles, para compensar en la plata y los recursos naturales que les robamos en su día. Entonces, ¿cómo? Para permitirles que ellos puedan progresar en su nuevo proyecto de vida aquí, con sus familias, en nuestra nación, compensando de alguna manera las atrocidades que cometieron nuestros antepasados españoles conquistadores en aquellas tierras, ¿vale? Entonces, vemos que después tenemos el pecado individual, que este es un pecado que nosotros conocemos perfectamente, mejor que nadie, el lado oscuro, ¿no? Nuestros propios fantasmas. Y sí que somos directamente los generadores de toda este karma, ¿no? De toda esta problemática que hemos acumulado en el curso de nuestra vida. Por tanto, somos los únicos que podemos poner freno a seguir cometiendo más maldades durante el tiempo de vida que nos quede. Y también somos los únicos que podemos, porque conocemos las cosas malas que hemos hecho, mirar de resolverlas de alguna manera para evitar acumular deudas espirituales o pecados, evitar que nuestros descendientes las puedan heredar o tengan que cargar con ellas. Entonces, estos son los pecados que derivan del pecado original, como explicamos al principio, que sí, que los podemos ir trabajando y los podemos ir resolviendo de alguna manera, pero sin ir directamente a la raíz del pecado principal, que es el pecado original, nunca seremos completamente libres de la esclavitud de la soberanía del mal y el pecado. Estaremos expuestos a todo tipo de tentaciones y de maldades y no seremos suficientemente fuertes para controlar nuestra propia voluntad de evitar hacer el mal, porque tendremos ese pecado original que a su vez se refuerza con esos otros tipos de pecados que nos hace vulnerables, aunque podamos ser conscientes en cierto grado de que, o desear, por nuestra naturaleza original, querer hacer el bien, el camino de la bondad, no tendremos esa fuerza suficiente para combatir esos pecados que nos hacen esclavos del pecado de la carne. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, me gustaría dejar un poco de tiempo ahora para discusión, reflexión o comentarios sobre el pecado original y esos otros tres tipos de pecados antes de continuar con los aspectos de la naturaleza caída. Pues adelante, algún voluntario. Alex, ¿quieres comentar algo? O José. Bueno, te paso un micro, José. Ya está conectado. ¿Quieres comentar algo, Kento? ¿No? No. Claro. Sí, sí, es interesante, ¿no? Que hay muchas cosas que no son, es decir, que nos afectan, pero que no son quizás nuestra culpa, ¿no? Directamente, pero directamente sí que somos responsables, ¿no? Y
como dices, ¿no? Pues somos nosotros los que tenemos ¿cómo se dice? Decisión La última. decisión de si lo arreglamos o no lo arreglamos. Si queremos cambiarlo o queremos quedarnos igual. Eso es lo importante, ¿no? Que nosotros decidimos. Ujú. Y es un trabajo también, no es fácil arreglarlo también. Sí. Vale. José Manuel. Eh, Empecé hablando y profundizando Sí, un poco bueno. acerca del pecado original y después de los otros 3 tipos de pecado. Sí, bueno, la verdad que fíjate que puedo decir que lo conozco desde hace muchos años y cada vez que lo escucho me quedo corto, porque me da la impresión de que es algo que no es fácil de reconocer, ¿no? Y lo que dice Alex es verdad. Si no es nuestra culpa, somos víctimas. Víctimas. Claro. Entonces, yo creo que esto también ha dado lugar a echar un poco las culpas a Dios, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, tú nos has criado, resulta que los problemas de mis padres, de mis antepasados, va a ser una carga para toda la historia humana. Esto, Terrible. yo no sé. Es duro, sí. Y claro, como la caída humana se supone que son ángeles malos, pero después también existen ángeles buenos, ¿qué es lo que están haciendo los ángeles buenos? Para proteger, digamos, a la genealogía humana, ¿no? Pero claro, como es algo tan espiritual, porque en términos, digamos, de, ¿cómo se llama? Científicos, lo que sería, digamos, el origen del hombre y el Homo sapiens y todo esto, pues evidentemente se ve una evolución, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que esto no sabemos dónde colocarlo, desde el punto de vista de esa evolución. ¿Y qué ocurre? Que está dentro del ámbito espiritual y por tanto es otro tipo de comprensión, ¿no? Y lo cierto es que, vaya, llevo muchísimos años con este estudio, pero yo no veo un resultado que me satisfaga. ¿No? Es un proceso muy lento, ¿no? Ni en nuestra comunidad ni en el mundo, ¿no? Con lo que esto significa que... ¿Pero tú has visto progresos en ti, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Yo lo que he observado, independientemente, digamos, de nuestro movimiento, es que existe el deseo original del bien, que existe una conciencia social que aunque existe, digamos, conflictos, guerras, etcétera, pero hay algo que no lo tolera el ser humano, pero no sabe cómo afrontarlo. Claro. ¿Vale? Entonces es como si nos sintiéramos impotentes, ¿no? Entonces es algo que enseña el principio divino y para mí creo que da en la clave, pero es algo que tiene que ver con la realización del ser humano, ¿vale? Y es que para que nosotros podamos tomar decisiones, como tú dices, libres y con voluntad propia, como se refiere a la libertad, nosotros tenemos que ser sumamente comprensivos. Entonces, yo creo que los principios divinos son claves de comprensión, pero no porque mucho lo sepas, claro. aunque lo sepas de memoria, ¿no? Y aunque des conferencias y demás, seas la realización del bien, o seas la realización de eliminar el pecado, ¿no? Es cierto. Entonces, yo creo que la forma en cómo se elimina el pecado, tal cual, es la misma medida que nos vaciamos, por ejemplo, en las enseñanzas del Evangelio, pero también en el principio divino, de acuerdo al principio de la restauración,
tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que vaciarnos para que entre el bien. Y tenemos que separarnos del mal para que Dios pueda vivir en nuestros corazones, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo de vaciar tiene que ver con esto, con el pecado hereditario, colectivo y el individual. El individual, exactamente. Y es algo que tiene que ser práctico. Claro, ¿vale? claro. Que tenemos que practicar, que tenemos que ayudarnos. Porque en realidad hemos estado bajo el dominio del diablo o de Satán o de la ignorancia, que se llevan bien, ¿no? Toda la historia. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, ese nacer de nuevo, ese renacimiento, perdón, esa liberación y ese renacimiento tiene que ser algo efectivo. Y yo creo que este es el desafío que todos los tenemos, ¿no? Claro. Y yo cuando me veo a mí mismo, la verdad es que lo siento, pero me faltan muchos puntos, ¿no? Es buena la actitud de la humildad. Muy importante. No soy humilde precisamente por eso. Porque si fuera humilde, yo creo que iría más rápido, que sabría perdonar, sabría comprender mejor. No, sí, no, tienes razón. Simplemente me refería, José, humildad de reconocer que te falta mucho. A eso me refiero, a esa actitud. De esa humildad de que tú reconoces que a pesar de que tú has estado investigando, estudiando y poniéndolo en práctica, aún así ves que no es suficiente, que te falta mucho camino. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos estamos, para mí, yo creo que el éxito no es algo que yo pueda tener una victoria personal si yo no soy capaz de ayudar a otras personas. Sí, claro. Sí. Porque es un asunto de corazón. Entonces, para que el corazón de Dios viva en mí, yo tengo que dar vida. Tengo que amar a la gente, tengo que comprender a la gente. Claro. Y ese es el problema que tengo. ¿Comprendes? Yo creo que es un problema común de todos. Bueno, pero está bien que lo reconozcas. Yo quiero reconocer el problema como reconocer la enfermedad que hay que saber tratar. Claro. Y estoy en ello, pero sinceramente muchas veces me he sentido con todos los avatares que están pasando en el mundo y también en nuestro movimiento, me he sentido fracasado. Claro. Pero yo creo que hay que seguir adelante. Claro. Qué bien. Entonces, qué bueno. bien. Pues, ¿alguna otra opinión o continúo? Me parece bastante lógico, muy metafórico, o sea, aplicable con el razonamiento y su forma. Bueno, qué bien. Bien, sí, me gustaría continuar, ¿no? No soy una persona dotada a hablar. De hecho, me ha costado bueno, en el pasado. Estoy escuchando y está muy bien. Sí, bueno, hago el esfuerzo, ¿no? Entonces, me gustaría decir que el pecado original que hemos mencionado, que hemos analizado un poco al principio, como mencioné, ¿no? Que el Mesías, ¿no? Jesús, y después en su segunda venida, el Señor de los últimos días, que ya lo hemos recibido, ¿no? En la persona de Son Myung-moon, ¿no? Ellos ya vinieron, de alguna manera, después de un proceso largo de purificación y de restauración y de separación de ese pecado, de esa semilla del mal y de esa unidad de espíritu y amor, siendo uno con Dios. Y ellos vinieron a enseñarnos el camino y a injertarnos. Jesús lo intentó, pero no pudo porque se marchó por la crucifixión, aunque obtuvo una victoria espiritual, como mencionamos, pero el Señor en segunda venida sí, que inició el linaje de Dios en la tierra por primera vez en la historia humana, alcanzando la posición de padres verdaderos y transmitiendo, enseñándonos esa cultura o esa tradición celestial del amor verdadero que nuestros primeros padres de la humanidad no pudieron cumplir por la tragedia de la caída, ¿vale? Entonces, para injertarnos, como habíamos dicho, para injertarnos al olivo verdadero es a través de la santa bendición matrimonial. Se supone que rompemos el vínculo directo con el Señor de la oscuridad, pero como mencionamos también, es algo condicional, es un compromiso, una responsabilidad, una determinación de
seguir el camino que nos ha mostrado el Mesías, ¿vale? El representante de Dios, el nuevo Adán. Y eso significa, como mencionaba José Manuel Cabero hace un momento, alcanzar a tener primero una verdadera comprensión. Pero no la podemos obtener por nosotros mismos, tiene que ser a través de conectarnos, de comprender el corazón y la nueva verdad del nuevo Adán, del Señor de la segunda venida. Y después, el estar dispuesto a iniciar esa lucha directamente con la soberanía del mal y el pecado que ha dominado este mundo, toda la historia de la humanidad, y que es como un Goliat frente a nosotros. Nosotros somos un David frente a la soberanía del mal. La soberanía del mal es un Goliat. Entonces, ¿cómo vamos a derrotar al Goliat? ¿No? Pues nosotros mismos, si tenemos ese pecado original y esos otros pecados que derivan, que hemos mencionado, el hereditario, el colectivo y el individual. Es decir, tenemos una carga de pecados, una mochila tan pesada que nos dificulta muchísimo. En todos los aspectos, en todas las facetas de la vida, nos cuesta muchísimo. Y aún más el entender que Dios nos necesita, que Dios quiere hacer uso de nuestro cuerpo y quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero como co-creadores, ¿no? Pero Dios quiere que Él, su esencia, el amor verdadero, sea el centro en nuestras vidas. Pero claro, para ser el centro de nuestras vidas, el amor verdadero, primero tenemos, como tú decías, José, tenemos que vaciarnos de todo ese contenido malo que hemos venido arrastrando de nuestros antepasados, de toda la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, el pecado original es muy complejo, pero tiene 4 aspectos o naturaleza que hay que conocer y hay que trabajarlas todos los días para ir vaciándonos, es lo que nos va a permitir ir vaciándonos de ese contenido de la soberanía del mal y el pecado, ¿vale? Para ir debilitando, tenemos que ir debilitando esa semilla del mal que está en nosotros, a través de conocer estos 4 aspectos de la naturaleza caída y tomando responsabilidad por hacerles la guerra todos los días. El primer aspecto de la naturaleza caída es no tomar el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es el punto de vista general del bien común, de la unidad, de la armonía, de vivir por los demás y por el beneficio del conjunto de la humanidad. El bien común incluye toda la humanidad como una sola y gran familia de Dios, bajo su soberanía del amor directo, del amor de Dios, ¿no? Con los seres humanos. Entonces, este punto de vista de Dios es algo que el ser humano no tiene en cuenta o que no lo practica, porque si lo practicara, veríamos que sería muy fácil obtener la paz mundial. Y la paz mundial es lo que más se ha buscado y se ha deseado y que ha sido un fracaso, ¿no? Se ha podido parar guerras, pero han iniciado otras guerras y en nuestros días vemos que todavía continúan los conflictos, las divisiones, ¿no? El odio, el resentimiento. ¿Por qué? Porque este punto de vista de Dios lo hemos separado y lo hemos centrado, o hemos hecho que prevalezca nuestro punto de vista individual de forma egoísta. Es decir, yo lo primero, lo más importante, lo demás no me importa. Es decir, yo me desentiendo o no me hago sensible a la problemática real de la gente y del mundo. Yo miro de que yo y los míos estemos bien y aunque hayan problemas a mi alrededor o aunque otros estén sufriendo, pues mala suerte. Yo miro de estar bien
y los otros pues que se las arreglen y que busquen la manera de estar bien. Pero yo tengo bastante con lo mío, ¿no? Este es el punto de vista individual, ¿no? Egoísta. Entonces, nosotros somos un impedimento para que el punto de vista de Dios pueda prevalecer, para que se pueda abrir las puertas para conseguir la paz en el mundo. Entonces, hasta que no entendamos que la paz mundial implica aceptar que todos somos hermanos y hermanas, que todos somos partes de una familia y de que necesitamos olvidar el pasado y centrarnos en las cosas que nos unen, en las cosas que necesitamos para el bien de la humanidad, será imposible que el punto de vista de Dios pueda ser el centro de la vida del ser humano. Entonces, bien, ¿cómo podemos trabajar este punto de vista de Dios? Claro, no lo podemos conseguir de un día para otro, de la noche a la mañana, pero sí que podemos dedicar un tiempo al día o a la semana, unas horas, para pues, ¿cómo decir? De buenos hábitos, o más conciencia. Sí, no, exacto. Para vivir, no, para tener una mente más pública, ¿no? Una mente más pública y un corazón de vivir por los demás. Entonces, lo podemos hacer con voluntariado. Yo siempre menciono este ejemplo porque es una gran herramienta que tenemos ahí, por ejemplo, apoyando grupos o organizaciones, ya sean laicas o religiosas, para dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, por ejemplo, a ayudar a la gente mayor. Hay mucha gente mayor que vive sola en sus casas o en las residencias de mayores y no tienen a nadie que los visiten o que se acuerden de ellos. Entonces, podemos trabajar este punto de vista general de Dios con una mente más pública si nos preocupamos realmente por las personas que tienen problemas y que necesitan, ¿no? Necesitan de alguien, ¿no? Que estén allí. Entonces, después, si queremos dedicarlo a tiempo completo o por un periodo más largo, hacer cosas por el mundo, pues podemos ir, por ejemplo, y trabajar en países en vías de desarrollo como África, poniendo al servicio nuestros conocimientos, nuestras experiencias o nuestras habilidades, ¿no? Si somos médicos, pues en aldeas donde no tienen no tienen hospitales, pues mirar de ayudar, aconsejar para que haya una buena higiene y mirar de sanar y curar, aunque sean con herramientas rudimentarias, ayudar a aquella población. Y si somos profesores, pues también aprender primero el idioma de ese país, de esa gente, para conectarnos de corazón con ellos y después mirar de proporcionarles pues ese conocimiento general de cultura, ¿no? Sobre las cosas básicas para abrirles las posibilidades de futuro a los jóvenes de esos lugares pues que están sufriendo la pobreza y el olvido, ¿no? ¿Vale? Entonces, el segundo aspecto de la naturaleza caída es abandonar la posición. Entonces, esto nos pasa a todos, ¿no? Hemos estado o estamos muchas veces en una posición por debajo de otras personas que tienen responsabilidad o tienen posición de dominio sobre nosotros, en la toma de decisiones, quiero decir, ¿vale? Entonces, claro, a nadie le gusta estar en una posición donde te tengan que decir lo que tienes que hacer y que tengas que obedecer
¿no? Y que tengas que, pues, hacer las tareas más difíciles, ¿no? Como limpiar o como, pues eso, ¿no? Cosas que, pues, que a nuestra naturaleza caída le cuesta, ¿no? Rebajarse. Le cuesta rebajarse a nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces, claro, y además tenemos una envidia, sentimos una envidia porque añoramos o deseamos estar en la misma posición que esa persona que es privilegiada, pues que es protegida o que es bendecida, ¿sabes? Y pues que recibe, pues eso, recibe reconocimiento, halagos y amor de toda la gente. Y nosotros, estando en la posición de abajo, pues sentimos que no somos reconocidos y que nadie nos quiere y que pues somos don nadie y que estamos olvidados, ¿no? Es la propia naturaleza caída lo que nos hace sentir que estamos en un lugar que no nos corresponde, que porque ese que está arriba está mejor que nosotros. Oye, yo no quiero estar aquí, voy a hacer todo lo posible para que ese que está ahí arriba pues deje esa posición y yo pueda estar disfrutando también de esa posición, ¿no? Para que otros pues me sirvan a mí, ¿no? Y me quieran. ¿Cierto? No, esto nos pasa, ¿no? O sea, con nuestros jefes o con los profesores, ¿no? Pues, no sé, sentimos muchas veces envidia, ¿no? Y queremos cambiar nuestra situación, pero no entendemos, muchas veces no entendemos que necesitamos pasar por esas situaciones de estar en esa posición de servicio y de, pues, de eso, de atender y de ayudar a otros, aunque no nos reconozcan, porque eso nos va a permitir, pues, crecer en la capacidad de dar, amar y perdonar. Nos va a permitir, pues, adquirir una comprensión de que el infierno existe y que no somos los únicos que estamos sufriendo, que hay muchas otras personas que incluso pueden estar por debajo de nuestra posición. Entonces, si nosotros somos capaces de superar ese periodo de tiempo en esa situación y verlo como un aprendizaje y como algo bueno, positivo, que nos va a permitir poder crecer y avanzar y mejorar nuestra situación, pues no nos afectará ese sentimiento de envidia hacia el que está mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al mismo tiempo podemos ayudar a otras personas que están en una situación más baja que nosotros, pues a través de nuestro ejemplo o a través de nuestra experiencia podremos guiarlos, inspirarles para que entiendan que eso solamente es parte del camino, es un proceso por el que tienen que pasar, pero que tienen que mirar primero de aprender para seguir avanzando. No sé, yo sí lo veo así, igual me equivoco, ¿no? Entonces, el tercer aspecto de la naturaleza caída es alterar el orden del dominio por arrogancia, ¿no? Pues cuando estamos en una posición de dominio, ¿sabes? Y tenemos mucha gente por debajo, subordinados, es muy fácil caer en la trampa o en la soberbia de mirar a los demás por encima del hombro, ¿no? Creernos superiores o mejores, de que nosotros estamos ahí porque mira, pues tenemos la bendición del cielo y los demás no, porque todavía no han aprendido y tienen que estar ahí para servirme a mí, para obedecerme, para callarse y para hacer lo que yo diga, ¿no? Cuando estamos en esa posición, ¿no? Pues que muchas veces es muy probable que no tengamos las capacidades o la preparación suficiente y haya gente por debajo de nosotros que esté más preparada. Esto pasa muchas veces, en muchos lugares, que las personas que no tienen posición o responsabilidad, pues tienen más capacidades o tienen más herramientas que la persona que está arriba. Es decir, que la persona que está abajo, si estuviera arriba, podría hacer que el conjunto prosperara y que todos los que están subordinados pudieran beneficiarse de ello, ¿vale? Entonces, claro, y también nos puede pasar cuando, pues mira, gracias a nuestros antepasados, del mérito y de la fortuna de nuestros antepasados, pues venimos a este mundo con talentos o habilidades especiales, dones, y caemos en esta arrogancia de pensar que esto
pues lo vamos a utilizar para yo estar bien y para que los demás pues me reconozcan y los demás me quieran y me sirvan. Es decir, me lo voy a quedar yo para mí, para yo vivir bien, para que no me falte de nada y para que los demás hagan lo que yo les diga. ¿Sabes? Entonces, claro, yo pienso, en mi caso le he dado muchas vueltas a esto, que la mejor manera de hacer frente a esto y de ir poco a poco, como decía José Manuel Gallo, ir vaciando toda esa influencia mala que venimos arrastrando, especialmente de este tercer aspecto, la caída, ¿de dónde estábamos? El tercero. De alterar el orden del dominio, es a través de la humildad, ¿no? Ser humildes y cuando estamos ahí arriba, sea por enchufe o sea por méritos propios o sea por bendición o lo que sea, ser humildes y verlo como una responsabilidad, con un corazón de padres. Es decir, ¿qué hacen los padres de forma natural hacia sus hijos? Los padres están en una posición de dominio, de autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Y los padres podrían ser unos tiranos, unos dictadores, ¿no? Que en algunos casos se ha visto eso también. Pero por norma general podemos decir que los padres no, los padres actúan con amor, y con responsabilidad. Pues miran de escuchar al hijo, de entender al hijo, de guiar al hijo, de amar al hijo. Pues esto mismo es lo que deberían hacer los que están arriba con la posición, ¿no? de dominio, de poder. Es este corazón, poner en práctica este corazón, ¿no? A ver, tener sensibilidad por conocer y respetar la opinión de los que tienes a tu alrededor, ¿no? Y verlos por igual, no verlos desde una posición superior, verlos por igual, como seres humanos, ¿vale? Y después, tener sensibilidad por sus sentimientos. Y a la hora de tomar decisiones, aunque tú la tomes, al final seas tú el que tomes la decisión, pero tener en cuenta el punto de vista de los demás, del conjunto, porque eso puede ayudar a tomar una buena y acertada decisión para todos, ¿cierto o no? Bien, y ya por último termino la multiplicación del mal, ¿no? Este ha sido el punto que más me ha costado a mí, personalmente, reconozco. La multiplicación del mal, dando validez y prestarnos a ser instrumentos de alimentar ese mal. ¿Cómo? Con odio, con resentimiento y buscando venganza al enemigo, al que realmente nos quiere hacer daño. Entonces, claro, claro, es muy fácil, ¿no? Caer en la trampa del mal, en multiplicar este mal, porque muchas veces no somos conscientes de que nosotros mismos hemos sido los creadores de nuestros propios enemigos. De tener enemigos, los hemos creado nosotros la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, con palabras subidas de tono o malintencionadas. Esto lo podemos hacer a lo largo del día, incluso con nuestra propia esposa o nuestros propios hijos, ¿me entiendes? Pues hablamos con ellos, probablemente nos enfadamos por lo que sea, porque no estamos de acuerdo con una opinión de nuestra esposa o por una respuesta de nuestros hijos. Entonces hablamos de forma, pues ¿cómo se llama? Subimos el tono de la voz, ¿me entiendes? Y con palabras malintencionadas, ¿no? ¿No? Entonces, esto genera odio y resentimiento y creamos enemigos nuestros. O también por actitudes o comportamientos egoístas, envidiosos, arrogantes o maliciosos. Eso me costó mucho tiempo entenderlo, que yo había sido responsable principal de tener los enemigos a mi alrededor. Y cuando me empecé a dar cuenta y estuve trabajando en esa dirección, pues
me fui dando cuenta de que mis enemigos seguían siendo enemigos, pero ya ese sentimiento o esa sensación de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Esa sensación de generar, de que se pudiera generar un conflicto fácilmente, ya se iba disminuyendo, ¿no? Eso ya iba disminuyendo. Sí, exacto. Y bueno, claro, ¿cómo lo podemos afrontar esto de alguna manera? Con arrepentimiento y con perdón. Arrepentimiento, quiero decir, a ver, esto hablo por experiencia propia, ¿no? Arrepentimiento, yo quiero decir, primeramente con un reconocimiento interno, a través de introspección, meditación o reflexiones, ¿no? De que precisamente he sido el causante del mal que he causado a otros, lo que he explicado anteriormente, ¿no? Primero viene el reconocimiento y después el arrepentimiento. Reconoces y te arrepientes, pero no es suficiente. Después tienes que ir a pedir perdón a la persona que le has hecho daño. ¿Pero qué sucede? Esto lo he visto yo muchas veces, seguramente vosotros también, con vuestros enemigos, si lo habéis puesto en práctica, que no es suficiente, en algunas ocasiones sí. La persona ofendida, a la que has dañado su corazón o sus sentimientos, te va a poder perdonar. Pero ¿qué pasa cuando ha pasado mucho tiempo y ese odio y ese resentimiento en tu enemigo ha ido aumentando? No sirve o no es suficiente con un simple perdón o arrepentimiento sincero por tu parte. Porque esa persona, tu enemigo, no lo puede olvidar o no lo puede dejar ir tan fácilmente. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ahí, ¿qué nos toca? Nos toca entender que somos responsables por liberar a nuestro enemigo. ¿Cómo liberamos a nuestro enemigo? Pues tenemos que orar y buscar respuestas y encontrar el camino adecuado. Y el camino adecuado es servir y vivir por esa persona. Esto es lo que yo intento practicar, ¿no? Y me cuesta mucho, pero intento practicar esto, ¿no? Entonces, poco a poco irle tocando el corazón a esa persona para que ella se vaya sintiendo mal, del mal que te ha hecho a ti. Pero claro, esa persona tiene que ver que tus intenciones, tu corazón, va en esa dirección de que tú le estás perdonando y de que tú lo quieres amar y le quieres ayudar a que pueda resolver ese problema que tiene. ¿Vale? Entonces, estos son los 4 aspectos de la naturaleza caída que he intentado explicarlos en base a mi experiencia, que sé que no es suficiente, pero bueno, he hecho lo que he podido, y que forman parte del ¿cómo se dice? De ¿cómo se llama? La coraza, ¿no? La coraza, sí, la coraza del pecado original. Entonces, esto es de lo que se alimenta el pecado original, estos 4 aspectos. Principalmente, ¿no? Principalmente. Después, claro, el pecado original, como hemos mencionado, solamente es posible liberarlo a través del Mesías, del Señor, del nuevo Adán, ¿no? Pero si tú eres consciente y tienes una comprensión sobre estos 4 aspectos en la práctica de tu vida y sabes cómo hacerles frente, te irás vaciando, ¿no?, de todo ese mal, de toda esa semilla del mal que has ido acumulando a lo largo de la historia. Y te será mucho más fácil poder tener una comprensión, ¿no?, sobre el trabajo y la misión del Mesías, el Salvador. Y te será más fácil unirte, conectarte al Mesías y, por tanto, terminar de completar ese periodo final de perfeccionamiento, para poder alcanzar el árbol de la vida. El árbol de la vida es llegar a ser el cuerpo de Dios, que el Espíritu y el amor de Dios puedan habitar en ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues muy bien, muchas gracias. Esto es todo por mi parte. Madre mía. Y ahora, si queréis comentar algo. Alex, ¿cómo lo llevas tú esto de los 4 aspectos de la caída? O alguno en concreto. No hace falta que hables de todos. ¿Cuál es el que más te cuesta? O si estás trabajando alguno en esos momentos. Pues, bueno, todos, ¿no? Un poco.
No es fácil, ¿no? Eh, bueno, yo creo que todos son Importante. importantes, claro. Y, Pero sí, el que más te cueste, por ejemplo, sea alguno que te cueste más. A mí, por ejemplo, yo he comentado, a mí me ha costado siempre mucho el último, ¿no? El de validar el mal, ¿no? Ver siempre el lado malo, negativo de las cosas, cuando en realidad me tenía que haber centrado en ver el lado positivo, ¿no? De esas situaciones difíciles, aprender de esos momentos duros, ¿no? Y estoy trabajando ese aspecto mucho, ¿no? Ahora. Bueno, lo del alterar el orden del dominio, tú no estás en una posición de dominio sobre otras personas ahora, ¿no? claro. Y lo de abandonar la posición, bueno, tu trabajo es un trabajo de duro, ¿no? Físico, ¿no? Sí, De cuidar y mantener la finca no es fácil. Y espiritual. también es bastante, sí, espiritual también. Sí, No dejamos de pensar. Y, por ejemplo, quizás lo del punto de vista de Dios, ¿no? De una mente más pública, ¿no? De vivir por los demás. sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacer lo que hacemos, no? ¿Por qué? Claro. En términos generales, en realidad, todo está relacionado, Sí. ¿vale? Y en mi entendimiento, estamos todos bajo la soberanía de Satán. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando dices no tomar el punto de vista de Dios, es decir, llegar a tomar el punto de vista de Dios, tienes que comprender a Dios. Claro. Y no lo vas a comprender. Con lo cual, bueno, pues todo lo demás es como un castillo de naipes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, somos bendecidos, hacemos devoción, damos donaciones, pero aún con todo eso estamos en el ámbito del mal. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, para que podamos liberarnos, necesitamos al Mesías. Pero no solamente al Mesías. La victoria de los verdaderos padres son el Mesías, ¿no? ¿Y qué ocurre? Tenemos una cierta dependencia, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en realidad cuando pensamos en Dios, desde el punto de vista de los principios divinos, Dios es un Dios de amor y es un Dios de corazón. Pero eso no es teoría, Ya. ¿vale? Entonces, eso no se puede entender teóricamente, ¿no? Sino que tenemos que tener un cambio sustancial. Sí. Y por eso, en realidad, cuando conocemos los aspectos de la naturaleza caída, está bien que sepamos quién es nuestro enemigo. Desde nosotros mismos, incluso en relación con los demás, ¿no? Pero esto hay que digerirlo, hay que asimilarlo desde el punto de vista práctico. Entonces, en mi opinión, yo creo que vivir por los demás tiene que ver con el corazón de Dios. Sí, la mente pública, ¿no? Y luego, digamos, hacer condiciones para liberarnos del poder del instinto, de la ambición, del egoísmo. La envidia. Esto solo para poder recibir a los verdaderos padres. Porque son los verdaderos padres que de alguna forma te reclaman ante Dios, que ese es el propósito del Mesías. Entonces el Padre nos enseña que tenemos que ser Mesías tribales. ¿Por qué Mesías tribales? Porque en realidad tenemos que cumplir la misión de Mesías en relación con los demás. Sí. Es decir, que tenemos que ayudar a la humanidad enseñando el principio divino para que tomemos responsabilidad. Yo creo que estamos en un proceso y yo creo que en la práctica no lo hemos entendido en general. Cierto. Porque en este momento, aquí en este lugar del manantial del corazón, tendrían que haber, como mínimo, todos los fines de semana, 60 o 50 personas escuchando los principios divinos. Y eso no lo estamos haciendo. Por eso yo creo que, en mi opinión, creo
que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que comprender en la práctica estas enseñanzas. Sí, 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 no limitarnos solamente a lo literario. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, no limitarnos solamente a lo literario, ¿no? A lo conceptual, sino mirar Pero bueno, de tener dicho una lo dicho, comprensión en el día a día de nuestra vida, ¿no? Y tenemos una gran oportunidad, José Manuel, en la relación con la familia, en la relación con nuestra esposa o con nuestros hijos. Ahí es donde empieza, ahí es donde ese es el verdadero campo de batalla, en realidad, con la pareja. Porque somos dos naturalezas distintas, ¿no? Y ya no te digo nada en tu caso, por ejemplo, que tu mujer es otra cultura, ¿no? Yo, en mi caso, mi mujer es de Bulgaria. Es verdad que ellos vivieron 70 años de comunismo, ¿no? Sistema comunista. Pero no lo mismo que, por ejemplo, en el caso de José Manuel, que es Japón, España, son dos culturas completamente opuestas, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que es mucho más difícil. Incluso el padre decía muchas veces y se lamentaba y admiraba y agradecía a las familias que formaban pareja representando dos culturas tan opuestas, porque el padre la madre es coreana también, es de la misma nación. Quiero decir que esto siempre el padre lo ha reconocido y ha dado gracias a estas parejas que han hecho ese sacrificio por el bien de la humanidad, ¿no? Por el corazón, como tú decías, ese corazón de Dios para recuperar la humanidad para Dios, ¿no? Y eso implica esos sacrificios, ¿no? Difíciles. Pues muy bien, muchas gracias. Por mi parte está. No sé si alguien más quiere aportar algo más o ya terminamos. ¿Kento? Sí, son puntos de vista que inspiran y complementan y tiene que ver con el tema mucho. Y sí, bueno, yo tengo una duda sobre el orden del dominio, que no sé, mencionaste algo de tratar a los demás como del mismo nivel, como del compañerismo, pero mejor existen posiciones, ¿no?, de humildad y de enseñanza, de doctrina. Entonces, existe esa vuelta. El orden, la organización, el orden siempre va a existir, tanto en el mundo caído como en el mundo celestial. Siempre van a haber personas que estén por encima en responsabilidad, pero esa responsabilidad la van a ejercer con amor, no como en nuestro tiempo, en nuestra sociedad o en esta soberanía, que se ejerce con arrogancia, con dominio, de tú utilizar tu posición para dominar a los demás, para que los demás hagan lo que tú quieres. A esto me refería. No sé, eso es mi comprensión, igual me equivoco. Pero... Estamos en el proceso de aprendizaje. Y cuanto más nos ayudemos, mejor. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.